Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarlos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Bienvenidos, hoy vamos a meditar el Evangelio del día 26 de agosto de 2025. Pablo nos enseña que no solamente predicar la palabra de Dios, sino que también, si es necesario, es entregar la vida por el Evangelio a causa del Señor. Acuérdese cuando nos dice: el que ama más a su padre y a su madre y a sus hijos, a su hermana o todo lo que se ama, cosas o materiales, no es digno de ser discípulo del Señor. Aquí lo vamos a ver hoy. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien sabe que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que predicamos en Filipo y que ya conocen, tuvimos el valor de apoyarnos en nuestro Dios, de predicarles su evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error ni de intereses mezquinos ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios. Es que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado bien, lo sabe ustedes, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes, ni las de nadie, aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstol de Cristo. Sin embargo, los tratamos con la misma ternura con lo que una madre estrecha a su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarlos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque ha llegado a ustedes y seamos sumamente queridos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 138 respondemos: condúcenos, Señor, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son suyos familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelvo por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no lo alcanzo. Condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ponga el diezmo de la mente, del anís y del comino, pero descuiden lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tiene que practicar sin descuidar aquellos guillos de ciegos de cuelan del mosquito, pero se traga el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicias. Fariseos ciegos, limpio primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy la buena noticia que hoy tenemos es que la buena noticia es que nosotros tenemos que
ser sujeto a la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Pablo a los tesalonicenses. Él habla claramente que nosotros debemos llevar un evangelio puro, no con codicia ni con deseos humanos, no con valores culturales, no con costumbres de religiosos, sino que se tiene que llevar un evangelio que nace del corazón del Señor. Llevar un evangelio es tratar de hacerlo lo mejor para agradar a Dios y no a los hombres. Pero resulta que en este tiempo la gente quiere agradar a los hombres, porque cuando se les pide algún tema, háblanos de tal tema, entonces ¿qué hace el predicador? Tiene que hablar del tema, tiene que decir lo que la gente quiere, no como lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos. Pablo nos dice claramente que él dice que la predicación no nace de un deseo, ni el deseo de engañarlos. Pero ¿cómo es esto? El deseo de engañarlos no nace. Pero ¿será que hay gente que nace por un deseo? ¿Lo hace por una codicia? Sí, lo hay. ¿Cuántas personas piden una ofrenda? Si me dan tanto, voy a predicar el evangelio. O sea, va por una ambición o tal vez por una necesidad. Pero el evangelio, dice el Señor, gratis lo recibiste, gratis debe dar. Pero dice Pablo, no ni por engañarlos. ¿Cuánta gente engaña y entra en cualquier lugar? Por ejemplo, en mi país hay gente que llegan a llevar una guitarra, van en donde están los comercios y empieza a tocar una canción, después ponen las manos así y dice que en este negocio será prosperado y al final pone la mano para una ofrenda. Esto es un negocio. Y Pablo dice, no nace de un deseo ni de mezquino ni nada de eso, sino que nace de algo más allá lo que Dios quiere. Que el evangelio no puede ser vendido, tampoco comprado. El evangelio tiene que ser dado conforme la voluntad y la acción del Espíritu. Este es el evangelio. El evangelio no es para que nosotros nos gustemos lo que nos dice el predicador o el sacerdote. El evangelio no es para que nos gocemos, decimos, oh, qué buenísimo, gracias Señor, porque me cayeron buenísimo. No, posiblemente cae como una bomba, cae como un martillo que cae en el oído, que afecta, que molesta. Por eso dice Jeremías 23, 28, 29, mi palabra es como martillo que rompen la piedra en tus oídos. Este es el evangelio, que para que podamos escudriñar o poder entender que hay un enemigo que está arraigado en el corazón, y eso es lo que habrá que quitar para que el evangelio, la palabra de Dios, llega en nuestros corazones a una tierra fértil. Por eso el epícopa del evangelio nos dice hoy, antes de la palabra del Señor, nos dice claramente, mire lo que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Este es el evangelio, y por eso dice Pablo, nosotros no nace de un deseo, sino que también hemos predicado su evangelio del Señor porque a Él le merece, porque ha confiado en nosotros, porque creemos que somos aptos para poder llevar el evangelio. Y mucha gente posiblemente no son aptos, o no somos aptos, porque no llega la palabra de Dios hasta los rincones de la tierra,
sino que queda solamente en las pequeñas comunidades, en unas pequeñas parroquias, sino el Evangelio tiene que llegar a toda criatura. Ayer decía el Salmo, vaya y predica el Evangelio a toda creación, a todo el mundo. ¿Y quiénes lo harán? Estos, para que llegue el Evangelio, ustedes y yo, para poder llevar. Pero para eso también tenemos que sufrir. Dice el apóstol Pablo que no solo predicar el Evangelio, sino también dar la vida por el Evangelio. Porque dice aquí el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Porque hay muchas oposiciones. ¿Se acuerda que decía ayer también? Hay muchas oposiciones. Hay muchos que quieren engañarlos a la gente. Y hay quienes imponen. También, ¿por qué impone el Evangelio? Cuando decía las tres maldiciones de los fariseos, decía, ay de ustedes fariseos, que ni entran ustedes ni dejan entrar a la gente, a los hombres. ¿Cuántas personas hay en estos días? Trata de tapar el camino del Evangelio. Trata de dejar a un lado el Evangelio y hacer su propio Evangelio. O pone grandes normas. Claro, la iglesia tiene su normalidad, por ejemplo, la liturgia tiene sus normas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, porque esta es una inspiración del Espíritu Santo. El Juan Pablo II en 1992 por ahí escribió un documento que se llama Sacramentum, donde dice que la liturgia no nace por un deseo de hombre, sino por la inspiración del Espíritu Santo. O sea, la liturgia es por la inspiración del Espíritu Santo, y eso lo que nosotros tenemos que sostenerlos, pero tampoco abusamos a la liturgia, mucho más a la tradición. Hay muchas normas, pero no es como los que ponían los fariseos, que hoy lo encontramos, las otras dos maldiciones de los fariseos en el Nuevo Testamento, donde dice, ay de ustedes fariseos hipócritas, escribas fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la mente y del anís y del comino, pero descubre lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Cuál es la fidelidad? Dios es fiel y nosotros somos infiel. ¿Por qué somos infiel? No solo los fariseos son infieles, sino que ustedes y yo somos infiel cuando pensamos un evangelio que para todo pueden llevar el evangelio, aunque sea en una secta, aunque sea no de la misma iglesia, pero que predica el evangelio, ahí está. No es así, es la infidelidad. La infidelidad de nosotros que está en nuestra mente es cuando decimos que todas las iglesias pueden salvarse, y no lo es así. Y por eso, queridos hermanos, es muy importante que debemos tener en cuenta que el evangelio de Cristo tenemos que tener fidelidad y no como los hipócritas. Y la última maldición es que habla el Señor aquí, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras por dentro sigue sucio. ¿Cuál es el sentido de esto? Es el sentido cuando nosotros buscamos un evangelio a nuestro propio medio, buscamos un evangelio, escuchamos pero no queremos cambiar en la mentalidad. Escuchamos el evangelio, pero qué bonito, pero no me quiero casarme. Me gusta el evangelio, pero no, no es tanto así. No es tan radical, no es tan literal. No, si hay que cambiar la vida, hay que encontrarnos con Dios para que el evangelio siga caminando en los corazones de los demás. Porque si ustedes y yo no nos cambiamos, entonces ¿cómo van a cambiar la gente? ¿Dónde está nuestro testimonio? Si no entregamos la vida por el evangelio, ¿dónde está ese testimonio? Y por eso dice Jesús a los fariseos, ay, fariseos hipócritas. Y muchas veces nosotros somos fariseos hipócritas porque no cambiamos, solo hagan esto, pero yo no lo hago. Ponen muchas formas de hacer las cosas o decir, no se preocupa por el rebaño, no se preocupa por las ovejas, más que nos dice el Señor en su palabra, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28,
Cuídense de sí mismo y del rebaño. Y aquel que no cuida el rebaño es un lobo feroz, es un lobo que salta al corral. Y por eso, queridos hermanos, esto es muy importante, la palabra de Dios, pero tenemos que hacer vida en nosotros. Que el Señor nos bendiga, sigamos adelante en la reflexión porque Dios es bueno.